conflicto espiritual. Les expliqué que el conflicto espiritual es real. Que usted lo quiera reconocer, aceptar, creer, eso, hermanos, es real, aunque usted no lo piense o aunque usted no lo acepte, pero es real, la Biblia lo declara. Y también les expliqué en esa oportunidad que hay tiempos que Satanás ocupa para atacarnos a nosotros. No es en todo momento, sino él elige el tiempo. Mire qué sucio es. Él elige el tiempo y él elige el momento cuando usted va a ser presa para él. O sea que en otras palabras, él lo observa, él lo mira y él lo tantea. Y cuando él considera que es el tiempo, entonces viene y le lanza el ataque a usted. Lo aprendimos en esa oportunidad. Y les expliqué también acerca de los propósitos de las batallas espirituales que tenemos. Y les hablaba yo que hay 3 razones o 3 propósitos por los cuales pasamos las batallas. La primera les explicaba era para estar firmes en Cristo. La segunda era para aprender a disfrutar nuestras victorias, porque peleamos desde una posición de victoria. Peleamos como más que vencedores. Nos gozamos porque vemos, hermanos, cómo lo derrotamos una y otra vez. En el nombre del Señor, no en nuestra fuerza, sino en el Señor. El Señor nos da el poder y la capacidad para vencerlo, porque nosotros solos no podríamos, pero el Señor nos da el poder y la autoridad para hacerlo. Y también en cada victoria que tenemos, nosotros le damos la gloria al Señor. Amén. Entonces, esas son las razones por las cuales entramos en las batallas. Yo escuchaba ayer varios testimonios y especialmente el hermano, por ejemplo, que nos comenzó a explicar cómo uno por uno venía el problema y cómo oraba, cómo Dios le ayudaba. Y, hermano, fue algo maravilloso escuchar eso, y eso nos pasa a todos. Todos pasamos por problemas y Dios nos da la victoria de un problema. Luego viene otro, Dios nos da esa victoria y vamos, hermanos, de gloria en gloria. Entonces, también les expliqué que existen 6 maneras básicas para detectar un ataque del diablo sobre nuestra vida. Para que lo recordemos, yo les expliqué que el diablo siempre elige cuándo va a atacar. Y también elige el momento en que usted y yo estamos más débiles. Entonces, en el momento en que nosotros nos encontramos más necesitados, más dolidos, hermano, en ese preciso momento, Él lo aprovecha para enviar un ataque a nuestra vida. Cuando usted se siente desanimado, cuando usted está desesperado, cuando usted está abatido, es ahí donde Él viene y lo ataca. Entonces, ahora usted ya está sabido de eso, que cuando, por ejemplo, usted sienta la necesidad, por ejemplo, la necesidad de dinero, ¿qué va a hacer el diablo? Le puede ofrecer dinero mal habido. ¿Verdad que sí? Cuando usted, hermanos, sienta la necesidad de aprecio de alguien y no se lo dan en los lugares indicados, él le va a ofrecer por lugares inadecuados el aprecio y la apreciación para usted y la aceptación. Entonces, ojo con eso. A mucha gente le dice, no, si ahí no te quieren, hazte para este lado porque aquí te van a querer. Y a veces no es Dios el que está haciendo eso, sino es el enemigo que está usando eso. También decíamos que el diablo ataca cuando vamos a tomar una determinación importante. Cuando vamos a decidir, por ejemplo, cuando vamos a decidir algo importante en nuestra vida, es ahí donde él viene y nos confunde. Es ahí donde él viene y nos retrasa eso. Es ahí donde él viene y nos pone tropiezos, obstáculos. Número 3, les hablaba de que el diablo ataca cuando una persona tiene un destino especial. Si Dios te llamó para hacer algo en la iglesia, algo grande, para que tú seas de bendición, eres un blanco, hermanos, para el enemigo. El enemigo no va a querer que tú te conviertas. Quizás Dios te va a usar como un predicador. Quizás tú ni te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, pero el enemigo ya sabe lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, él te pone tropiezos para que tú no te conviertas o para que tú no crezcas dentro del reino de Dios. Entonces, él ataca cuando una persona tiene un destino especial en el reino. También, hermanos, el punto número 4 de la vez pasada era que el diablo ataca cuando Dios envía una bendición sobre nosotros, cuando Dios envía un milagro sobre nosotros. O sea, Dios, hermanos, nos ama como Padre celestial, como Padre amoroso. Entonces viene Él y tú le pides, por decir,
un trabajo, pero viene él y te ataca y para que tú no puedas tener esa bendición que Dios te está enviando. Entonces, cuando de la mano de Dios salió una bendición para tu vida, entonces Él te ataca para que tú no puedas disfrutar de esa bendición que Dios te ha dado. También, hermanos, el diablo ataca cuando estamos por lanzar o por comenzar un ministerio. Cuando se te da una oportunidad en la iglesia para trabajar, cuando se te elige como un nuevo líder o cuando se te da la oportunidad de hacer algo en la iglesia y lo haces la primera vez, ahí es cuando el enemigo viene y te ataca para que te desanimes, para que te desmotives, para que no sigas adelante. Te has fijado que empiezas a venir a la iglesia, ¿verdad? Y te alegras, te gozas, pero de repente te pasa una cosa, te pasa otra cosa. Son tropiezos que el enemigo pone para detener tu caminar dentro del evangelio. ¿Por qué? Porque él está derrotado, porque él está condenado y él quiere que tú te condenes al igual que él. El último punto que toqué la vez pasada es donde el diablo ataca cuando somos los próximos en recibir la promoción de parte de Dios. En esa oportunidad poníamos el ejemplo de José, que fue, hermanos, vendido por sus hermanos, estuvo en Egipto, fue preso en Egipto, hermanos, fue acusado de querer, hermanos, abusar de la esposa de Potifar, lo cual no era cierto. Entonces, José estaba, hermanos, destinado para ser alguien grande dentro del pueblo de Dios, y el enemigo lo sabía, y por eso lo atacó una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces tú probablemente recibas los mismos ataques porque Dios te ha elegido a ti para que seas una bendición. Entonces no tienes opción, tienes que ponerte firme y seguir adelante. Por eso estamos estudiando estas cosas. Entonces eso fue el tema anterior. Ahora, hermanos, vamos a estudiar, siguiendo con el mismo tema, vamos a hablar de 6 armas efectivas para batallar y vencer al enemigo. O sea, Dios, hermanos, nos ha dado 6 armas efectivas. Por ejemplo, pensemos en un soldado, hermanos. En un soldado, ¿qué armas puede tener un soldado cuando lo manda a la guerra? Cuando forma parte de un ejército. Tiene un fusil, ¿verdad que sí? Tiene probablemente un revólver. Probablemente tiene también un cuchillo, ¿verdad que sí? Probablemente lleva también granadas, ¿verdad que sí? Lleva balas, ¿verdad que sí? Todas esas son armas, hermanos, que le son provistas a él para que él las use, ¿verdad? El soldado no las tiene de adorno, no lleva el fusil de adorno, no. Él todo eso lo utiliza en la batalla. Entonces Dios, hermanos, nos da armas a nosotros. Y hoy vamos a estudiar 6 de ellas para que nosotros podamos, hermanos, batallar en contra del enemigo. La primera arma que el Señor nos da es, hermano, la palabra de Dios. Esta es la primera arma que Dios nos da. Nosotros, hermanos, debemos de conocer, debemos de hablar y debemos de confesar la palabra de Dios. Debemos de conocer la palabra de Dios. Miren cómo Dios nos está hablando, ¿se han fijado? Fíjese que ya viene desde el día jueves, el hermano Stanley habló, anoche hablé yo acá, ahora a la escuela le tocaba de esto, lo mismo. Y allá también estábamos hablando de cosas que tienen que ver con esto, hermano. Fíjese, ustedes se recuerdan que cuando el Señor fue atacado, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, dice que fue llevado por el diablo al desierto. Y cuando el enemigo lo atacó, Lucas capítulo 4, vayamos a Lucas 4. Note cómo se defiende el Señor, Lucas 4. Veamos el primer ataque, versículo 2, 3 y 4. Lucas capítulo 4, verso 2. Dice, por 40 días, y dice que fue llevado el Señor al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo Jesús reprimió el ataque? ¿Cómo se defendió? Verso 4. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oiga, qué interesante
que Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Si yo soy el Hijo de Dios, ¿y qué? No, note que usó la misma palabra, la Biblia, para defenderse del ataque. Ahora, ¿qué parte de la Biblia le citó? Bueno, póngale una señal acá, que yo también lo voy a hacer. Y vamos a ir, hermanos, al libro de Deuteronomio, para que veamos lo que Jesús le dijo. Está aquí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, hermano. Deuteronomio 8. Leemos el versículo 3. ¿Está conmigo? Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor, amén. Entonces note que el Señor es atacado por Satanás y viene cuando Satanás lo ataca, viene el Señor y le responde, lo contraataca con la palabra de Dios. Él le pudo haber dicho, sí, yo soy el Hijo de Dios. ¿Acaso no te acuerdas que me viste ahí arriba? Pero no, él cita el Señor Deuteronomio capítulo 8, hermanos, verso 3. Note qué interesante. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no conoce la palabra? Si él no se la sabe. He ahí la importancia de conocer la palabra. Necesitamos estudiarla, conocerla, para cuando el ataque venga, nosotros responder con la palabra. Entonces vea lo que ocurre. Lucas capítulo 4. Y Lucas capítulo 4. Entonces viene el enemigo y lo contraataca otra vez. No se quedó tranquilo. Si no, dice el verso 5 de Lucas 4, verso 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Y ahí le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la gloria y toda la potestad de ellos. Dice que a mí me ha sido entregada y a que yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Oiga lo que le dijo, lo volvió a atacar. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Otra vez viene el Señor y toma la palabra. Dice el versículo 8, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está haciendo? ¿Citando qué? La palabra. Ahora, ¿pero qué parte de la Biblia le está citando? Vayamos otra vez. Deuteronomio, hermano. Vamos a Deuteronomio otra vez. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Deuteronomio 10. Perdón. Sí, 6:13, perdón. 6:13. 6:13. Ya me había confundido. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo ¿qué? Servirás y por su nombre jurará. Entonces note que el Señor les está respondiendo el ataque con la palabra de Dios. Entonces viene el diablo y dice, ajá, con que me está respondiendo con la palabra. Entonces vengo yo y te voy a volver a atacar, dice él, con la misma palabra. Fíjense. Porque el enemigo, ¿sabían ustedes que el diablo se sabe la palabra? Sí se la sabe. Por eso hay muchas gentes confundidas, muchas iglesias confundidas con la palabra, hermanos. Entonces note que viene el enemigo y lo contraataca. Lucas 4. Vayamos a Lucas 4 otra vez. Lucas 4, gracias. Lucas capítulo 4. Ahora vamos a leer, hermanos, el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y le cita la Biblia. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y en sus manos te sostendrá para que no tropieces, dice, con tu pie
en piedra. ¿Sabe qué le citó? Le citó el Salmo 91 y el verso 11 y el verso 12. Lo vamos a ir a ver para que vean que el enemigo le citó la palabra. Salmo 91, verso 11 y verso 12. ¿Está conmigo? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Dice que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea que el enemigo usó también la palabra para contraatacarlo a él. Pero viene el Señor y vuelve otra vez y le responde otra vez con la misma palabra. Y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Que es Deuteronomio 6, versículo 16, que no lo vamos a leer. Entonces note lo interesante, que la primera arma que Dios nos da es su palabra. Entonces, cuando usted viene y cita la palabra, el enemigo que está allá, él a veces conoce la palabra, pero la conoce torcida. Y entonces y le va a responder con la misma palabra. Por ejemplo, digamos que usted trata de evangelizar a alguien que está confundido. Entonces viene esa persona y trata de contradecirle a usted con la misma palabra. ¿No le ha pasado eso? Que usted le dice a alguien y dice, no, porque esto es así. Y totalmente una interpretación totalmente errada, confundida, fuera de sí. Entonces, la primera arma que Dios nos ha dado para defendernos es, hermanos, la palabra de Dios. Esta es la primera arma que Dios nos ha dado. Por eso tenemos de conocerla para repeler los ataques del enemigo. Ok. La segunda arma, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros es, hermanos, que nosotros debemos de mantener una mentalidad de conquistador. Dicho de otra manera, debemos de tener una mente positiva. La gente negativa, hermanos, pierde rápido. Debemos de tener una mente positiva. Note lo que dice el libro de los Proverbios. Esa es la segunda arma que Dios nos dio, Proverbios 18. Vamos a leer el verso 21. Proverbios 18, verso 21. 18, 21. ¿Están conmigo? La muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Quiere decir que usted en su lengua tiene el poder, ¿sí?, para bendecir y para maldecir. Por eso es importante que aunque nos enojemos con nuestros hijos, no profiramos contra ellos palabras de maldición. Hay gente que le dice a su hijo, tú serás un desgraciado para toda la vida. Imagino que le está diciendo. Tú nunca prosperarás, tú serás esto. Con la lengua, con la boca, nosotros tenemos ese poder para bendecir. También para maldecir, hermanos, tenemos ese poder. Entonces, por eso es importante que la palabra que nosotros hablemos sea una palabra positiva. Aunque nos esté yendo mal, aunque tengamos un problema grande, una adversidad grande, nosotros debemos de confesar, hermanos, que el Señor está de nuestro lado y que Él nos va a ayudar. Si tú tienes una necesidad, tú tienes que decir, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Entonces tú estás profiriendo, tú estás declarando una palabra sobre tu vida. Yo soy más que vencedor. Pero si tú dices, no, hermano, yo estoy derrotado, perdido, no creo que supere esto. Yo creo que no debería de haber nacido. Cuando tú dices ese tipo de palabras, tú te estás hundiendo a ti mismo. Entonces no tienes que proferir ese tipo de palabras en tu vida. Tú tienes que hablar palabra positiva y mirar las promesas de Dios bien y declararlas que son una realidad para tu vida. Dice la Biblia que Moisés envió a 12 espías para mirar la tierra de Canaán, para ver si era verdad que era una tierra que fluía leche y miel. Y dice que mandó de cada tribu a una persona, fue para allá. Cuando regresaron estos 12 hombres, dice que de los 12 hombres, hermanos, vinieron 10, hermanos, con un mensaje negativo. Dijeron, miren, ¿saben qué? Cuando trajeron el reporte, dijeron, ¿saben qué?
La tierra es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay un grave problema ahí. Hay gigantes, nosotros parecíamos langostas. No vamos a conquistar esas tierras, vamos a ser destruidos, no podemos ir para allá. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, un momentito. No. Si Dios nos ha dicho que nos va a entregar esa tierra, esa gente va a ser pan comido para nosotros, va a ser facilito. Entonces vayamos, conquistemos. Note la diferencia de los pensamientos. Y dice la Biblia que por haber pensado así, los únicos de la generación antigua que salió de Egipto, que entraron en Canaán, fue Josué y Caleb, los que profesaron palabra buena. Entonces debemos de ser positivos, hermanos. Debemos de tener, aunque estemos pasando una dificultad grande, nosotros confiar en que el Señor nos va a ayudar, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces esa es nuestra segunda arma, mente positiva, palabra positiva para nosotros. La tercera arma que Dios nos ha dado es la autoridad en el nombre de Jesús. Nosotros debemos de entender que el nombre de Jesús encierra un poder grande. Cuando yo empezaba, hermanos, a crecer espiritualmente, y eso le va a pasar a todos los nuevos que comiencen a orar, van a recibir ataques espirituales. Un día, hermanos, nunca se me olvida. Yo me levantaba en las madrugadas a orar, recuerdo, en esa oportunidad. Y de repente, hermanos, yo me desperté para orar. Y hermanos, cuando yo me iba levantando, una fuerza sobrenatural tapó mi boca y me tiró, hermanos, en contra de la cama, así. Y entonces y me agarró, que no me dejaba mover. Y estaba yo despierto. Y entonces yo quería hablar y no podía. No sé si les ha pasado, un día le agarran hasta la boca. Y entonces, hermano, y yo hacía fuerzas. Y de pronto, hermano, yo veo que mi esposa se levanta, se sienta y me mira. Y yo le decía con mi mente, Ana, reprende. Y ella solo me vio y se acostó. Y entonces, y le digo porque después hablamos, ¿verdad? Entonces, estaba yo así y una voz, hermanos, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le habla a uno. Y el Espíritu Santo me dijo, no sigas haciendo fuerza que no lo vas a vencer. Me dijo, haz como que ya te venció y luego grita con todas tus fuerzas en el nombre de Jesús y te va a soltar. Así. Y luego, hermano, yo estaba así, hasta temblando así, y yo de hijo le hice así. Y luego grité en el nombre de Jesús, que mi señora hasta se levantó, hermano. Entonces, hermanos, el nombre de Jesús es poderoso. Entonces, después, yo conversando con ella, dice que a ella una voz le despertó. Y le dijo, Ana, reprende porque Wilfredo está siendo atacado. Pero ella dice, yo no creía porque yo solo oía que le hacían, quizás un sueño tiene, que dijo ella. Entonces nos pasa porque no son cosas nuevas, ¿verdad? ¿Verdad? Que son experiencias nuevas. Entonces, resulta que el nombre de Jesús es poderoso. Vea lo que dice Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 2. Versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. ¿Lo tiene? Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire qué grande es el poder de los que están ¿en dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces note que la tercera arma que Dios nos ha dado es el nombre de Jesús. Si un día usted recibe un ataque de un espíritu, usted dígale, en el nombre de Jesús vete. En el nombre de Jesús no tienes poder para estar aquí. O si un día usted ve una persona poseída por un demonio, usted ora por esa persona y le ordena al espíritu que se vaya en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, hermanos, los demonios huyen, salen. Entonces esa es otra arma que Dios nos ha dado, el nombre, el del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo va a decir usted si usted recibe un ataque en el nombre de Jesús, vete, suéltame? No tienes poder ni autoridad sobre mí.
el Señor Jesús, Él es el Rey de mi vida y de mi corazón. Por eso hacemos la confesión de fe. Por eso nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, es importante entender eso. La cuarta arma, hermanos, que también Dios nos ha dado, es lo que estamos estudiando, todo esto, y que vamos a empezar el otro domingo. Habla de la armadura, de ponerse la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Esa es la cuarta arma que Dios nos dio. ¿Lo tiene? Ponerse la armadura de Dios. Efesios 6. Versículo, empezamos a leer del verso 10. Note lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego el verso 11. Y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Entonces note acá, detengámonos acá, que dice que debemos de ponernos, vestirnos toda la armadura. No nos podemos poner parte de la armadura. Tiene que ser toda la armadura, hermanos. No nos podemos poner, por ejemplo, solamente, hermanos, el casco, porque entonces tenemos todo el cuerpo descubierto. Debemos de vestirnos de todo ese blindaje que Dios ha provisto para que nosotros podamos enfrentar los ataques del enemigo. Y entonces vamos a estudiar a partir del otro domingo, hermanos, el cinturón, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, el escudo. Vamos a estudiar el casco. Todo eso lo vamos a estudiar. Ahora note que es importante vestirse con esa armadura. Cuando usted, hermano, y aprendamos esto, mire, de acuerdo a lo que vamos a hacer, así nosotros, hermanos, es como nos vestimos. Hoy nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos vestidos así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si los invito a la playa y nos vamos a la playa? ¿Iremos vestidos como estamos acá? No, no, porque cada cosa en su lugar. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a jugar, a practicar algún deporte, y es más, los deportes, de acuerdo al deporte, así es la vestimenta. Si usted juega eso que se llama el béisbol, ¿usted ha visto a la gente que juega béisbol? ¿Los ha visto? A ver, levante las manos que han visto los que juegan béisbol. Si se ponen un ¿qué? Un casco. También una gorra para cuando también, las dos, ¿verdad? Pero también usan ellos un bate, ¿verdad que sí? Y usan un short para jugar o usan un pantalón, digamos. Ajá, es diferente, ¿verdad que sí? Y se ponen una media hasta acá arriba y el pitcher, usted ve que el pitcher levanta el pie y bueno, todo eso. Ellos usan un guante también, ¿verdad que sí? Usted no va a ver a un jugador de fútbol con un guante de esos. No, las vestimentas son, hermanos, de acuerdo al deporte. Es más, el que juega fútbol, usted ve los zapatos del que juega fútbol son diferentes al que juega básquetbol, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, de igual forma, la armadura que Dios nos da, es importante que nosotros sepamos que está allí y que la tenemos que usar. Por eso estamos estudiando esto, para que sepamos que la tenemos que usar, porque algunos de nosotros estamos en fuego cruzado, hermanos, y no nos hemos puesto ni el casco y no andamos nada, andamos pelados ahí, hermanos, sin nada. Y es importante estar bien protegido, porque el enemigo es astuto y él, los ataques que hace son certeros. Cuando usted menos se espera, él es traicionero. El número uno en traición es él. Entonces es importante que nosotros sepamos. Imagine usted sin casco y viene él y le manda un dardo. Y le manda un dardo a usted, aquí a su mente, y le dice, no sirves, y no sirve. Y anda usted hasta confesando eso. Entonces es importante que usted sepa cómo rechazar ese tipo de ataque. Entonces esa es la cuarta arma que Dios nos dio. Ya llevamos 4, ¿verdad? La primera, la palabra de Dios. La segunda, hermanos, es nuestra boca, la lengua para hablar cosas positivas, mentalidad positiva. Esa es la segunda arma. La tercera, el nombre de Jesús. Y la cuarta, la armadura de Dios.
Ahora, nos faltan dos armas más que el Señor nos dio. La quinta arma es el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. ¿Cuán importantes son el ayuno y la oración? El día jueves nos habló el hermano Stanley de eso, ¿se recuerda? Acerca de la oración. Yo traigo un ejemplo para demostrarle a usted cuán grande es el poder cuando uno ora a Dios. De verdad, es algo extraordinario. Había un rey llamado Ezequías. ¿Se recuerdan de él? Este hombre, hermanos, se enfermó de muerte. Iba a morir ya. Imagínese que le diga a usted se va a morir hoy, en este momento. Arregle sus cositas que se va a morir. No que se va a llevar algo, sino deje a cargo, déjele los biles a fulano, quién se los va a pagar. O sea, en otras palabras, por ejemplo, hermano Dimas, el carro para Jessica, este carro para así, ¿verdad? Dejando las cosas allí en orden. Bueno, Ezequías tuvo esa, por decir así, esa llamada de atención que Dios le mandó a decir que iba a morir. Vean el libro de Segunda de Reyes, hermanos. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes. Vamos a leer el capítulo, hermanos, 20. Habían muchos ejemplos, hermanos, pero yo trato de elegir los más conocidos, el que más me gusta a mí, para que lo veamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, el verso 1. ¿Lo tiene? En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Está conmigo? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow. Estas, hermanos, son palabras mayores. Oiga, note que no le estaba diciendo cualquier hombre que va a morir. Es Dios, hermano. Es Dios el que le está diciendo: te vas a morir, arregla tu casa. Pero él, mire lo que hace. Entonces, leo el verso 2. Entonces él, o sea, Ezequías, volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo? Y oró a Jehová y le dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que saliese Isaías a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hermanos, qué arma tan poderosa que Dios nos ha dado. La oración. Yo, hermanos, no puedo entender cómo a veces nosotros estamos pasando en graves dificultades y lo menos que hacemos es orar. Y es cuando más debemos de hacerlo. Y es que siempre lo debemos de hacer, pero cuando estamos en un momento tan turbio como este, tan difícil como este, es cuando más debemos de hacerlo, hermano, con una entrega. Note que dice que lloró en gran manera. Dice que le dijo al Señor también cómo había andado. ¿Podría usted decirle al Señor, si usted tiene una gran necesidad, decirle: Señor, recuerda que yo he andado en integridad? Recuerda, Señor, que yo te he servido en tu iglesia. Recuerda, Señor, que podría decir algunas cositas así usted. O no le podría decir nada. Hermanos, cualquiera que sea nuestra condición, la oración tiene poder. Entonces,
cuando nos encontremos en necesidad, tenemos que hacer uso de la oración. Y el ayuno igual, hermanos. El ayuno combinado, aprendimos el jueves, con la oración, tiene tremenda bendición. Rápidamente, hermanos, había gente perdida, perversa, corrompida, la gente de Nínive, ¿se recuerdan? Habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y decidieron ellos ayunar para que Dios les perdonara, porque Dios los iba a destruir. Pero dice la Biblia que como ellos ayunaron, el Señor vio su disponibilidad y dice que los perdonó y que no destruyó la ciudad. Entonces, el ayuno y la oración son dos armas poderosas que Dios nos ha dado para poder, hermanos, vencer. Y la última arma que traje acá, yo traje 6 nada más, es buscar la sabiduría espiritual de nuestras autoridades. En la iglesia, hermanos, hay de jerarquías a jerarquías, usted lo crea o no, lo entienda o no, en el reino de Dios hay jerarquía. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y ahí nos vamos. Entonces también en la iglesia Dios pone jerarquías. Está, por ejemplo, el pastor, están los diáconos, están los ancianos y ahí vamos con las autoridades. Es importante cuando nosotros nos encontramos bajo un ataque, hermanos, buscar la ayuda de esa gente para que ellos nos ayuden a pelear. Imagínate esto, estás tú solito peleando aquí. Entonces tú solito no puedes, necesitas que vengan otros 2 y te ayuden, ¿sí? Para que puedas vencer. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de los Efesios. En Efesios capítulo 4, habla de que Dios ha puesto diferentes, hermanos, autoridades en la iglesia, diferentes ministerios. Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y también que, note, escuchen lo que les voy a leer acá. En tiempos de batalla, lo peor que podemos hacer, hermanos, es aislarnos y quedarnos solos. A veces tenemos un problema y ¿sabe qué hacemos con el problema nosotros? Quiero que me pongan atención, hermano. Ya no lean la Biblia porque ya terminamos de leer. Note, este es importante. Tiene un problema usted y usted se queda calladito. Dice, no, yo solito, calladito. A veces es importante que le cuente a alguien de confianza, a un líder, para que le ayude a orar por ese problema. Porque los espíritus malos también tienen jerarquías. Entonces a veces usted está peleando con un chiquitito que ya el diácono ya lo, por decir en el nombre de Jesús, ya lo derrotó ya a tiempo. Usted viene y le ayuda a derrotar, ayuda a pelear. Entonces mire, en tiempos de batalla lo peor que podemos hacer es aislarnos y quedarnos solos. Dicen los estudiosos que el león, para atrapar su presa, siempre elige aquella que se aleja de la manada, aquella que se queda sola y aislada. A esa busca el león para devorarla. Y es cierto, note en los reportajes que hacen, va la manada de becerros, por ejemplo, y todos van corriendo, pero de repente uno se cansa o cojea y se queda a un lado. A ese viene el león y no busca la manada, sino al que quedó solo. Entonces no es bueno cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una enfermedad, cuando usted tenga una necesidad, no es bueno que usted solito batalle. Es bueno que pida ayuda. Necesitamos aprender a quitar de nosotros toda altivez, toda soberbia, todo orgullo y que nos acerquemos, hermanos, a las autoridades de la iglesia, esas personas que nos enseñan para que ellos nos ayuden a pelear. Yo siempre digo esto, si alguna persona está espiritualmente bien en Dios, dice, y Dios la ha puesto sobre nosotros, es porque es más que nosotros y necesitamos aprender de ellos. Entonces, no en vano Dios pone sus líderes, hermanos, sino que por algo Dios los ha puesto allí y Dios los ha dotado de autoridad a ellos, una autoridad más de la que usted tiene. Porque como hemos dicho, hermanos, Dios respeta las jerarquías. Entonces, sí tenemos todo para ganar nuestras batallas espirituales. Por eso es necesario que nos quitemos esas cosas. A veces es el orgullo
que no nos deja hablar. A veces es la soberbia o a veces el qué dirán. Van a saber de mi problema y yo no quiero contarlo. Y a veces es tan sencillo, mire, hay un problema aquí de dos. A veces no es el diablo que los esté atacando, es una incomprensión de alguno de ellos. Y lo único que necesitan es un consejo. Eso es todo. Y a veces no, a veces una influencia sobrenatural que necesita que alguien venga y les ayude a orar para que se vaya eso. Entonces, la sexta arma que tenemos es buscar ayuda espiritual. Cuando nos encontramos, hermanos, en una gran necesidad, si pedimos oración, si pedimos ayuda, la carga va a ser menos para nosotros. Entonces, recordemos eso. Son 6 armas las que el Señor nos ha dado. Y yo espero que las sepamos usar. Hermanos, la primera dijimos que era ¿qué? La palabra de Dios. La segunda es la lengua, la mente positiva. Amén. Tenemos que hablar de manera positiva. La tercera era, hermanos, la autoridad en el nombre ¿de quién? De Jesús. La cuarta arma era ponernos la armadura de Dios, que es la que vamos a seguir estudiando. La quinta es el ayuno y la oración. Hermano, si usted tiene un problema, ¿usted cree que su problema es similar al de Ezequías? No, hermano. A Ezequías, Dios mismo le va a decir, hoy te vas a morir. Arregla tú. Imagínese qué grave problema. Y aún así, él buscó el favor de Dios. Entonces, usted puede buscar el favor de Dios por medio de la oración. También dijimos que buscar la ayuda de nuestros líderes espirituales. Por algo son nuestros líderes, porque Dios los ha llenado de entendimiento y de sabiduría. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Vamos en esta tarde a darle gracias a Dios